RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 7 de noviembre del año 2018, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Jessica Selgrat. En la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el placer de acompañarles María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Iniciamos la jornada con los resultados de las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Gran expectación habían generado en ese país y yo diría que en el mundo. Los demócratas toman la Cámara de Representantes y abren la puerta a investigar a Trump, lo dice El Mundo de España en su versión electrónica. Dicen a quién van a llamar a declarar. El primero es lo que decían comentaristas de la cadena de televisión demócrata NBC, el equivalente a Fox, solo que en la izquierda. No se anduvieron por las ramas. En la primera entrevista, representante por California, Adam Schiff, y es parte de los escenarios políticos en los Estados Unidos. Hay que decir que los republicanos mantienen el control del Senado. Ayer escuchábamos toda clase de análisis. Y de momento el impeachment, saben ustedes, este juicio político que estaba sobre la mesa, quedaría virtualmente descartado por esta situación, es decir, por el resultado en el Senado de los Estados Unidos. En nuestro país, bueno, a propósito del telón de fondo de la crisis, la situación económica, el precio de la carne subió 900% desde la intervención del sector. De esto hemos hablado con ustedes en varias oportunidades. Acabamos de colocar nuestra cuenta en Twitter, vamos a tratar de compartirlo a lo largo del programa, una declaración en el marco de este evento, el foro de la firma Ecoanalítica, donde ya se habla de una inflación anual, atención al dato, de 230 millones%. Es decir, una situación inédita, yo le diría, no solo en Venezuela, en muchas partes del mundo. Fedenaga rechazó la injerencia de los gobernadores en la cadena de comercialización y que obliguen a vender el rubro a precios que ni siquiera cubren los costos de producción. Exigen que el comercio del producto vuelva a manos privadas. De esto hemos conversado con ustedes, incluso con los representantes de la Federación Nacional de Ganaderos. También destaca el diario El Nacional lo que decíamos ayer: la Unión Europea extendió por otro año más sanciones contra el gobierno de Maduro, incluye a 18 funcionarios. Los países europeos buscan intensificar la presión para que se restablezca la democracia y el respeto de los derechos humanos a la vista del continuo deterioro de la situación en Venezuela. Ayer se votó un acuerdo en la Asamblea General, la Asamblea Nacional Venezolana generó, división de criterios. Tiene que ver con esto de la Unión Europea, pero también con la figura del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. El acuerdo lo declara persona no deseada en nuestro país. La Asamblea Nacional también repudió presencia del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano. No tiene ese prurito que tiene el gobierno nacional que le impide mencionar a esta organización que hace vida ahora mismo en nuestro país. Me dice que tenemos en línea telefónica a nuestro primer invitado, presidente de Conindustria, Juan Pablo Lalquiaga. Con él vamos a hablar acerca del telón de fondo de la crisis. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por llamarme y buenos días a todos tus oyentes. Pues yo iniciaría conversación con nuestro invitado a partir de dos temas. Decía Juan Pablo Lalquiaga en una entrevista que leímos ayer o anteayer que Venezuela había dejado de ser un país industrial. De hecho, según la última encuesta de coyuntura, 80% de los empresarios en ese sector advierten que los próximos 2 años, si las cosas siguen como van a cerrar su empresa o evalúan bajar la Santa María. Quisiera iniciar por ahí. Y por otra parte, ¿cómo lidiar con una inflación proyectada, si no cambian las cosas, de 230 millones%? Lo escuchamos. La aseveración que dice María Alejandra de que Venezuela ha dejado de ser un país industrializado
o un país industrial se sustenta sobre el hecho de que qué es lo que es un país industrial, más allá de que tenga algunas empresas que son transformadoras, algunas de las cuales pueden producir algunos procesos de transformación que son tal vez un poco más sofisticados, pero viéndolo como un país tiene que tener cadenas de desarrollo industrial. Es decir, lo voy a poner como un ejemplo. Si acaso yo voy a fabricar colchones, el colchón se fabrica a partir de goma espuma, de tela y de alambrón. Entonces, dentro de la goma espuma, la goma espuma se hace a partir de poliuretano, el poliuretano se hace del poliol, el poliol del óxido de propileno, y el óxido de propileno a partir del propano. Si tú eres capaz de tener esa cadena como cadena de producción, por otro lado, tienes la tela se hace a partir de hilo, el hilo se hace a partir de algodón. Si eres capaz de tener eso, y por el otro lado, tenemos los alambres se hacen a partir de un proceso metalmecánico porque proviene de la siderurgia. Si tú tienes esas tres cadenas y al final ellas convergen en la fabricación del colchón, tú tienes valor agregado en el colchón, eres capaz de ser competitivo en ese colchón porque tú estás aprovechando las ventajas de que todo lo vas haciendo simultáneamente como una cadena industrializada. Bueno, el colchón en Venezuela hoy en día se hace a partir de tela importada, de alambre importado y de un poliuretano para el cual se importa el poliol. Entonces, básicamente lo que hace es un proceso de ensamblaje en Venezuela, con lo cual terminas teniendo una maquila. Si te hago ese ejemplo extensivo para el sector de las pinturas, bueno, es muy parecido. Si te lo hago para el sector de la fabricación de envases de hojalata, es más o menos parecido. Si te lo hago para la fabricación del detergente, es más o menos parecido. Y así sucesivamente nos vamos yendo por todos los sectores, y todos los sectores han tenido unas rupturas en sus cadenas industriales muy profundas, producto de este proceso pues de cierre de empresas, producto de este proceso de falta de mecanismos mediante los cuales las empresas puedan continuar operando, producto de este proceso de obsolescencia tecnológica y de pérdida de talento humano que ha migrado. Entonces, esto es muy grave porque para una posible recuperación, el valor añadido, la ventaja competitiva no está ahí. Y si tú vas a recuperar el país a través de recuperar una parte del sector petrolero, pero vas a impulsar también el sector industrial para que sea un exportador, pujante, que pueda agregar divisas al país, bueno, te das cuenta que el país en este momento básicamente tiene un sector industrial que no tiene con qué. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, porque ciertamente estas cifras preocupan y mucho. Decía Juan Pablo Lalquiaga que 22% de las empresas han cerrado en el tercer trimestre de este año y que 77% están evaluando hacer lo propio en los próximos 2 años. ¿Frente a qué situación nos dejaría una decisión de esta naturaleza? Y pienso en empleo, en materia de empleo, pero también en materia de acceso a bienes y servicios de nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, fíjate que el suministro de bienes para un país proviene ¿de qué? Proviene en una medida importante de las cosas que tú seas capaz de hacer dentro del mismo país. Y aquellas cosas que no seas capaz de hacer, tienes que importarlas. Ahora, para poderlas importar, requiere la balanza comercial o las divisas que te permitan exportar suficiente de otra cosa como para poder importar esa que no eres capaz de hacer. En Venezuela, a lo largo de los años, nos hemos basado en una medida importante en el petróleo. Digo en una medida importante porque sin duda que desde el año 2002 o 2003 para acá ha sido preponderantemente el petróleo, pero eso no siempre era así. Si recordamos en esos años del segundo gobierno del presidente Caldera, cuando el petróleo había bajado a casi niveles de $8 el barril, teníamos exportaciones distintas del petróleo en términos de petroquímicos, en términos de productos siderúrgicos, en términos inclusive de productos de alto valor agregado, como eran arnés, que se exportaba al sector de empresas afiliadas a Favempa para ensamblaje de carros en otros países. Pero en esos momentos teníamos exportaciones que estaban cercanas a los $8.000 millones, cuando Venezuela importaba en forma de productos semiprocesados o totalmente procesados alrededor de 15.
con lo cual la mitad de las importaciones se pagaba con exportaciones que el país hacía y la otra mitad se hacía con lo que nos quedaba del petróleo. En la Venezuela que tenemos por delante, pues tenemos un sector petrolero enormemente disminuido. Ya estamos por debajo de 1.200.000 barriles diarios, vamos a cerrar el año seguramente cercano al 1.000.000 de barriles diarios y seguimos decreciendo. Además la composición de ese petróleo hace que la importación de crudos ligeros o gasolinas o otros combustibles sea necesaria, con lo cual lo que va quedando disponible, más allá de las inversiones que se tienen que hacer, lo que va quedando disponible como para que sean divisas netas para el país, para que pueda importar es muy poco, con lo cual el país requeriría tener una exportación robusta de productos distintos del petróleo, y eso la verdad es que no va a ser posible. ¿Qué es lo que te queda a partir de ahí? Bueno, una población que va a tener mucho menos acceso a bienes que lo que tuvo en el pasado. Aún cuando tú vayas deteniendo la inflación, la capacidad de venta de bienes en el país no va a estar ahí. Y eso te signa como un país, digamos, de escaso acceso a bienes, con lo cual las condiciones de vida, aún cuando tengamos una transición, pues van a tener un proceso de recuperación que va a ser muy lento y va a ser dependiente de que tú vayas haciendo crecer aquello que te fundamenta actividad económica, como es las actividades industriales, como son las actividades ganaderas, como todo lo que es producción, y en la medida que el sector petrolero se vaya recuperando, sector petrolero que además tiene una ventana de oportunidad en el futuro, según los especialistas, que va a ser relativamente corta, por cuanto la huella petrolera dentro del marco energético mundial se va a ir disminuyendo en los años venideros a una forma muy acelerada. Ahora, yo le pregunto, bueno, para que los amigos oyentes se hagan una idea, entendemos que la crisis en el sector industrial es transversal, afecta a, bueno, la venta de plástico, la producción de plástico, el sector automotriz, petroquímico, agroindustrial. Decía Juan Pablo Lalquiaga que de 3.200 empresas registradas en Venezuela, más de 700 cerraron durante el segundo trimestre de este año, es decir, 22%, y casi 80% está pensando hacer lo propio, bueno, los próximos 2 años. Hablamos de menos de 1.000 empresas en nuestro país. Ese es el futuro que nos espera si no pasa nada. ¿Qué puede comentar? Bueno, eso es así, María Alejandra, y eso es gravísimo. El hecho de que hayan cerrado 700 empresas o alrededor de 700 empresas, ¿cómo se llama? Durante lo que hemos podido contabilizar de año, es dramático. Cada una de esas empresas no solamente genera bienes, sino que además genera puestos de trabajo, y los venezolanos, dependemos no de las cajas CLAP, o deberíamos depender no de las cajas CLAP, no de las misiones, sino del hecho de que cada quien tenga un trabajo mediante el cual genere los ingresos con los cuales se pueda sostener, y se pueda sostener cubriendo sus necesidades básicas, pudiéndose sostener cubriendo un nivel de esparcimiento y además teniendo capacidad de ahorro, como es en los demás países, como fue en Venezuela regular, o fue lo normal a lo largo desde 1950 hasta el año 2000, ¿verdad? Así que esta pérdida de puestos de trabajo es gravísima. Los puestos de trabajo del sector industrial, por demás, son puestos de trabajo, digamos, de altos niveles de capacitación, con lo cual son mejor remunerados que puestos de trabajo en otros sectores, ¿verdad? Así que, y además los talentos que se requieren en estos puestos, pues son talentos que se van desarrollando, no solamente con estudios técnicos, sino con la experiencia que se va ganando a través de los años en distintas especializaciones. Un investigador que trabaja en una planta agroalimentaria o en una planta del sector químico, pues tiene atrás de sí una carga de 10 o 15 años de haber estado profundizando sus estudios en aquello que va haciendo. Cuando esa persona se va, esos 10 o 15 años dejan de existir, por lo menos para la empresa para la cual le prestaba servicios. Así que desde el punto de vista social es un drama, desde el punto de vista de la producción de bienes y en consecuencia acceso de otros a bienes de esos que produce,
es un drama, y sin duda que en la medida en que no tengamos el cambio político, que el 92% de las personas dice que tiene que ser inminente, en la medida que no tengamos ese cambio político, este drama va a continuar profundizándose. Ahora, lo hemos hablado con nuestro invitado en otras oportunidades. ¿Cómo interpreta usted esta situación? Ayer comentábamos con los amigos oyentes que probablemente estamos frente al proceso de destrucción en esta era moderna más grande, más profundo, en un país como Venezuela, que no está en guerra, pero que tampoco ha sufrido las consecuencias de una catástrofe natural. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, y eso que tú dices es muy cierto. Fíjate que esta inflación, hablar de 200 y tantos millones por ciento, bueno, ciertamente no ha sido visto en ningún otro país, y sería absolutamente innecesario el hecho de haber destruido el sector industrial a punta de haberle quitado todos los elementos que le permiten operar con normalidad, es decir, fuentes de financiamiento, mecanismos de cambiario como para la importación de materia prima, seguridad jurídica con la cual puede operar, habiéndole impuesto precios por debajo de costos de manera tal de que las empresas vayan quebrando, habiendo cerrado las empresas. Esto de que entra un fiscal del CENIAT y cierra una empresa por 6 días simplemente porque el color de la tinta no era el color de la tinta que se debía usar o que se había establecido usar para la emisión de un reporte de impuestos. Este hecho de que se persiga y se encarcele a gerentes de empresas producto de que el precio pues no estaba acorde con lo que el gobierno había establecido, pero que sin embargo eso estaba muy por debajo de los costos de producción y no permitía que la fábrica se mantuviese en pie. Toda esta serie de arbitrariedades que lo que han sido es una persecución permanente, un amedrentamiento permanente, una forma de tener asustada al sector productor, a los fines de tenerlo controlado con por el mero deseo de tener control político, por el mero deseo de sentir que se tiene más poder que los demás. Pues nos ha pasado que los venezolanos hayamos sido la Arabia Saudita de Latinoamérica en un momento dado, el país que se decía que era el país líder del tercer mundo y que iba a salir del tercer mundo porque los niveles de prosperidad para los ciudadanos estaban aquí y que extranjeros venían a radicarse en Venezuela por las oportunidades que Venezuela ofrecía. Bueno, pasamos de ahí a ser un país en el cual simplemente no hay oportunidades, en el cual la gente se va, en el cual los puestos de trabajo no están ahí y en el cual pues las posibilidades de recuperación son cada vez más. Por cierto, hay que recordar que cuando comenzó esta historia, en el 98, hace 20 años, había cerca de 12.000 industrias en nuestro país, ¿correcto? Correctamente, María Alejandra, habían 12.700 empresas, y además esos encadenamientos industriales a los cuales yo hacía referencia, que estaban ahí. El sector siderúrgico es un sector que procesaba cantidades de acero suficientes como para poder abastecer no solamente al sector metalmecánico, el cual tenía unas empresas metalmecánicas importantes, no solamente para la construcción de obras civiles, sino para la construcción de refinerías. Muchas de esas refinerías, o gran parte de las refinerías, fueron construidas con acero venezolano. Pero además el acero venezolano se exportaba para Ecuador, se exportaba para Colombia. La producción, por ejemplo, esto que te decía del poliuretano, se hacía a partir del óxido de propileno. Teníamos un encadenamiento industrial ahí, y esto era extensivo para muchos otros sectores. El sector automotor exportaba cerca de $500 millones al año en productos que además tenían todas las validaciones internacionales para ser utilizados en otras plantas de ensamblaje en otros países. El sector químico, no el petroquímico, el sector químico exportaba para Colombia cerca de $300 millones al año. O sea que teníamos un país con unos niveles de procesamiento, con unos niveles de avance industrial que estaban, yo te diría, bastante por encima de la media latinoamericana, pero eso fue hace 20 años atrás. Gracias, Juan Pablo Lalquiaga, por atendernos, acompañarnos, presidente de Conindustria, compartiendo esta información valiosa. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué sentido tiene
la destrucción de un país para dejarlo en estas condiciones. Sí, se cumplen los pronósticos y lo que han dicho los industriales en esta encuesta de coyuntura, en los próximos 2 años tendremos menos de 1.000 industrias en Venezuela. Llegamos a tener 12.000 cuando esto empezó hace 20 años. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el diputado, también economista, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia, Ángel Alvarado. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer, un saludo. Un gusto conversar con usted. Iniciaría conversación a partir de esta proyección que hacía ayer el también economista Pedro Palma en el marco del foro de Ecoanalítica. Nos habla de una inflación anual que podría llegar a 230 millones %. Esto cuesta incluso imaginarlo, pero quisiera su opinión, su análisis en torno a este tema. Lo escuchamos. Sí, bueno, María Alejandra, ayer Pedro Palma en el foro de Ecoanalítica reveló los números de inflación que les dan a ellos. Son muy similares a los que hoy va a presentar la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Estamos hablando de una inflación octubre 2018 versus octubre 2017 que ya ronda ya ronda el 1.000.000%. Cuando tú anualizas esto, pues da ese número astronómico de millones de variación porcentual. Y es lo que la gente vive en la calle. La gente me dice, bueno, ¿cómo se ve una inflación de 10 millones %, que es la proyección del Fondo Monetario Internacional para el año que viene? Y la verdad es que esa inflación del Fondo Monetario es inferior a lo que estamos viviendo hoy en día los venezolanos. Entonces, bueno, esto es una situación inaguantable, insoportable. Esto no puede seguir ocurriendo. Y casualmente el día de hoy, 7 de noviembre, se cumple un año exactamente del día que nosotros en la Asamblea Nacional declaramos que Venezuela había entrado en una hiperinflación. A mí me tocó llevar ese debate, creo que fue la última vez que hablaba en la Asamblea Nacional, y en la presentación de ese debate, básicamente advertimos al país de lo que se trataba, de lo que venía, de lo que implicaba esto, y hacíamos un llamado a todo el mundo a salir a la calle, especialmente los diputados, a explicarle a la gente lo que es este fenómeno tan grave de la hiperinflación. Bueno, ya tenemos un año, ya estamos hablando de millones de variación porcentual. El Ejecutivo Nacional sigue sin reconocer el problema, sigue sin tomar medidas.
y bueno, pareciera que no hay otro cambio sino el cambio político para que cese este fenómeno tan dramático, tan perverso como la hiperinflación. Si me permite, diputado, tenemos un extracto de la intervención del economista Pedro Palma durante este foro de Ecoanalítica, donde hace referencia a este dato, insistimos, que cuesta incluso imaginar, y me parece que de darse un escenario de esa naturaleza va a ser inédito. No sé si se habrá repetido en otras partes del mundo, como Zimbabue, o incluso los casos más dramáticos en Europa, pero escuchemos a Pedro Palma y yo quisiera su comentario. Nuevamente por encima o en torno al 200%, que es una inflación descomunal. Solamente para que ustedes se hagan una idea, hice un pequeño cálculo, que es el siguiente: una inflación semanal de 33,7%, como la que tuvimos la semana pasada, ¿okay? Significa una inflación mensual de 239%. Es decir, si esa inflación de 37,7% se repite en 4.2 semanas, que es el lapso de un mes, se mantiene en esas 4.2 semanas en el lapso de un mes, tendríamos una inflación mensual de 239%. Pero si esa inflación mensual nosotros la reproducimos 12 meses seguidos, es decir, mantenemos esa inflación en 239%, estaríamos hablando de una inflación anual de 227 millones por ciento. 227 millones. O sea, la inflación de la semana pasada, anualizada, si anualizamos esa inflación de la semana pasada, estaríamos hablando de una inflación de 227 millones por ciento en el año 2000, en un lapso de 12 meses. Yo quisiera su comentario, diputado, porque es evidente que el incremento desproporcionado de salario mínimo que aprobó Nicolás Maduro ya se hizo sal y agua, no alcanza absolutamente para nada, mucho menos la reconversión monetaria que seguramente tendrán que aplicar nuevamente en el futuro con escenarios de esta naturaleza, pero quisiera su comentario, lo escuchamos. Sí, bueno, exactamente, lo que decía Pedro Palma es lo que nosotros vivimos, lo que la gente vive en la calle. Hay semanas donde la inflación llega a 33%, hay semanas donde la inflación cae a 10%, y por eso, pues, al final la proyección tiene que hacerse con el promedio, ¿no? Y con el promedio, además de la evolución, ¿no? Es la única manera que tú puedes proyectar algo así. Hay semanas como que son terribles. Yo pienso que las semanas de las quincenas son semanas donde hay una variación de los precios, porque el Banco Central emite más dinero para pagar su nómina, para pagar la nómina del Ejecutivo, que en este momento, pues, el Banco Central, lamentablemente, es la caja chica del gobierno. Mira, para que tengas una idea, Venezuela en términos interanuales, es decir, cuando comparas octubre, la inflación de octubre 18 contra octubre 17, es la inflación más alta registrada durante 12 meses consecutivos. Eso es inédito, como tú decías, eso no se había dado nunca antes en la historia de la humanidad, porque la hiperinflación es un fenómeno reciente en la historia de la humanidad, estamos hablando del siglo XX, y no hay precedentes. En términos mensuales, cuando ves la inflación solo en términos mensuales, no es la más alta de la historia, pero cuando es la presentación en términos, pues, como te decía, interanuales, bueno, no hay precedente de algo similar a lo que está viviendo Venezuela en este momento. Yo ahorita no tengo a la mano, los resultados de otros países, pero bueno, no se le parece desde ningún punto de vista esto que está viendo Venezuela. Entonces, esto es sumamente dramático, es sumamente grave, y normalmente este tipo de fenómenos tan extremos llevan a un cambio político, a un cambio, una ruptura que genere una liberación y un cambio político que abre las puertas nuevamente a la democracia. Esto se parece mucho a lo que ocurrió en Europa del Este, en estos países como Georgia, Tayikistán, Ucrania, Azerbaiyán, países Kirguistán, Rusia, obviamente, Albania, Turkmenistán, donde colapsó el Producto Interno Bruto sin necesidad de una guerra civil, y eso hizo, pues, que tuviese estos resultados tan desastrosos. Entonces Venezuela está en ese fenómeno, y normalmente eso también tiene como consecuencia que te metes en una hiperinflación como lo que está viviendo Venezuela en este momento. Entonces, mira, en el septiembre del 94, la República del Congo tuvo una hiperinflación de 91.000%. Bolivia en el 85, 23.000%, Armenia 22.000%, Perú 12.000%. Bueno, fíjate, esto es niños de pecho respecto a lo que está viviendo Venezuela en términos de hiperinflación de 12 meses. Entonces nosotros estamos realmente en un caso único de la historia de la humanidad, y bueno, por eso la presión interna y externa tiene que aumentar al máximo, porque esto es insoportable para el pueblo venezolano, y la única manera de que esto cambie nuevamente es que hay una ruptura en la coalición de gobierno.
Ahora, diputado, ¿cómo puede ser esto posible con una oposición en Venezuela internamente dividida? Y lo saco a colación por las declaraciones que ofrecía el embajador de Colombia en Washington, Francisco Pacho Santos. Él decía que uno de los principales problemas de cara a la transición tenía que ver justamente con lo que está ocurriendo con la disidencia de nuestro país. Ayer, caramba, fue elocuente esta división en torno a un acuerdo para declarar persona no deseada a José Luis Rodríguez Zapatero. No comprendía, digamos, esa situación, y tomando en cuenta la catástrofe que tenemos por delante. Es decir, no es poca cosa hablar de una hiperinflación de 230 millones % y el cierre del 80% de las industrias que hay en nuestro país en los próximos 2 años. Yo quisiera su comentario, lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿cómo es esto posible? Hablo de la división de la oposición, lo escuchamos. Sí, bueno, creo que siempre se tiene que buscar un responsable de muchas cosas, ¿no? Fíjate lo siguiente, países que vieron hiperinflación ni siquiera no tenían oposición. O sea, estos países de la Unión Soviética no tenían oposición. En Venezuela hay oposición, o al menos hay una parte de la oposición muy comprometida. Yo pienso que hay una oposición. ¿Qué pasa? Lo que está revelando la votación de ayer son dos bloques dentro de la oposición. Uno que estima enfrentar una dictadura militar tradicional, como el franquismo tardío o a Pinochet. Y otra que identifica a un sistema totalitario de corte comunista. Para los primeros la liberación es posible por la vía de las reformas de largo plazo, normalmente, las personas que entienden eso. Para lo segundo es por medio de la ruptura y a corto plazo. Entonces, esto es una diferencia importante, tal como ocurrió en Europa del Este, al fragor de la lucha democrática. Entonces, yo creo que hasta ahora la oposición, hasta el 2015, y entre 2008 y 2015, 7 años, se enfrentaba a un autoritarismo competitivo o a un sistema que pueda derrotar vía electoral. El gran drama de la oposición es que una vez que derrota electoralmente a ese sistema competitivo pero autoritario, bueno, el sistema muta y se vuelve completamente autoritario, totalitario, de corte comunista. Entonces, creo que en esa comprensión estamos, en un proceso en el cual las fuerzas democráticas van entendiendo a qué se están enfrentando, y creo que ahora, bueno, también es importantísimo ese debate que se dio ayer, pero que también tiene que darse en la opinión pública, porque en la opinión pública también existe esa división, de entender exactamente a qué nos estamos enfrentando. Y por eso este tipo de programas y todos los programas que no da tiempo en el debate de que se da en la Cámara, pero que sí se tiene que dar en la opinión pública, como sociedad, a qué nos estamos enfrentando. Y esto implica a los empresarios, implica a los sindicatos, implica a los estudiantes, implica a todo el mundo, porque esa división de visiones, no en cuanto al fin, porque todo el mundo quiere la liberación democrática de Venezuela, sino en cuanto al medio. Pero en cuanto al medio, solo en cuanto que hay distintas visiones a qué nos estamos enfrentando. Yo creo que la gran pregunta que tiene que hacerse la opinión pública, que tiene que hacerse todos los venezolanos, no es que si la oposición está dividida o no, que yo creo que es algo que puede ser hasta incluso natural o que forma parte del proceso. La pregunta fundamental que nos tenemos que hacer todos los venezolanos es a qué nos estamos enfrentando, qué monstruo tenemos enfrente, y en base a eso, elegir el camino más adecuado para enfrentarlo. ¿Y cuál es el camino más adecuado para enfrentarlo, en su opinión? Bueno, tiene que haber la ruptura, tiene que haber una ruptura que lleve a la liberación. Y la ruptura tiene que haber, bueno, como ocurrió en Europa del Este, como ocurrió en el enfrentamiento del comunismo, básicamente de enfrentarnos sin medias tintas a lo que estamos viviendo frente a nosotros, vivir en la verdad, liberarnos del miedo, denunciar lo que realmente, lo que tenemos de verdad frente a nosotros, y evidentemente pues procurar que haya una ruptura en la coalición dominante a través de la presión. Aquí este tema es bien importante, este tema es bien a veces difícil, porque Venezuela es un país que tiene 70 años entendiendo que las cosas se resuelven votando, pero no sabe cómo resolver las cosas políticamente cuando no tienes una elección enfrente. Entonces, diputado, aquí hay un tema fundamental, que hay una amplia literatura sobre este tema, de vivir en la verdad, de qué tenemos. Y la liberación que genera la verdad muchas veces genera el quiebre que hace falta para abrir las puertas hacia la democracia. Bueno, sobrevivir en la verdad habló ampliamente Václav Havel, siempre lo citamos en este espacio. Ahora, yo le preguntaría, diputado, ¿por qué en tanto la oposición, abre los ojos, como dice usted, palabras más, palabras menos, o se pone de acuerdo en relación a lo que están enfrentando? Bueno, el gobierno avanza,
Citgo está en peligro de perderse, lo dicen publicaciones especializadas, ayer lo reiteraba Asdrúbal Oliveros. El gobierno cancela, puntualmente a empresas como Rosneft, pero nos dice internamente que no tiene dinero para importar medicinas y alimentos, y trata de recuperar $500 millones en oro que tiene en Reino Unido. Nadie sabe exactamente para qué. Yo quisiera su comentario en torno a estos temas y, el accionar del gobierno que sigue adelante en su plan de mantenerse en el poder. Lo escuchamos. Sí, nuevamente, esto es un proceso, ¿no? Y efectivamente el gobierno dice está en default, o sea, no paga, no dice, simplemente no paga, pero sigue pagando algunas deudas. Sigue pagando a Rusia, pagó el bono 2020 y le sigue mandando unos $2.000 millones a Cuba anualmente. Entonces esto yo ayer lo cuestionaba porque ¿cómo es posible que no haya dinero para importar alimentos, para importar medicinas? Decir que por culpa del bloqueo esto y lo otro, lo cual es completamente falso, porque si estás pagando las deudas quiere decir que no estás bloqueado ni siquiera financieramente, y las exportaciones más importantes de petróleo son Estados Unidos, con lo cual la tesis del bloqueo no tiene ningún asidero. Pero aún así entonces, además que no tiene ningún asidero, tú sigues pagando algunas deudas. Entonces les pagas unas deudas que te convienen y las que no te convienen no las pagan, como ha venido haciendo el gobierno. Cuando le conviene interpreta las cosas a su conveniencia. Ahora, entonces, esto abre un debate bien delicado, porque un país que paga estas deudas y al mismo tiempo genera una emergencia humanitaria compleja, además que es inmoral el pago de esas deudas, pues es violatorio de derechos humanos. Y creo que es un debate bien importante de entender que el país no puede seguir asumiendo estas deudas. Y entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que nosotros creemos que se tiene que desconocer la deuda, ¿no? La deuda lo que tiene que es renegociar, reestructurarse de acuerdo a la nueva capacidad o a la disminución del PIB que tiene el país y acogerse a los sistemas de protección internacional para no perder los activos como Citgo, como se acogió Irak después de la guerra para no perder las refinerías por la cantidad de acreedores que están dispuestos a tomarle. Es decir, pues hay muchísimas alternativas. Y la única alternativa no es pagar las deudas cegadamente, sino buscar todos los mecanismos que permitan la protección de los activos, en el caso de Citgo, y proteger la población en primer lugar. Entonces, esto es un cuestionamiento bien importante, porque el Ejecutivo pues mantiene esa política de pagar algunas cosas, pagar otras, pero siempre a costa del pueblo venezolano, generando pues esta crisis humanitaria tan compleja, tan dura, tan terrible que estamos vemos nosotros en las calles venezolanas. Respecto al oro que quedó en el Banco de Inglaterra, Venezuela, Chávez no te trajo todo el oro. Todo ese oro que llaman el oro de Chávez, que no es de Chávez, sino de las reservas internacionales que estaban en Londres, eso no se lo trajeron todo en el 2011, me parece que fue toda esa operación, no se lo trajeron, sino que una parte quedó allí, y de esa parte pues se hizo se empeñaron, ese oro se empeñó, se hace un swap de oro, se empeñó el oro, y ese oro pues estaba empeñado hacia Deutsche Bank y a Citibank. Una vez que esos empeños terminan, el gobierno logró pagar ese dinero que había recibido, se queda con el oro. Una parte de ese oro, pudo haber ido a Suiza, otra parte quedó allí, y quedando allí, pues, debido a las sanciones, debido a la presión internacional, debido a las acciones que están emprendiendo algunos países, e incluso la presión de los mismos acreedores, aunque este es oro soberano, no puede ser tomado, pero básicamente a raíz de la presión internacional, el gobierno quiere traer ese oro a Venezuela. ¿Qué va a hacer con ese oro? Pues no otra cosa sino mandarlo para Turquía también, porque el gobierno ha venido mandando oro monetario y no monetario, legal e ilegal, todo hacia Turquía, tratando de tener una caja chica que le permita pues sobrevivir un tiempo más. Esto es un gobierno pues que está asediado evidentemente internacionalmente, pero que también está muy débil desde el punto de vista económico, y eso también un vector de fuerza, yo creo que el más importante, tú lo llamas el telón de fondo de la crisis, que también empuja a una ruptura también a lo interno de la coalición de gobierno. Entonces, todas esas son fuerzas que de un proceso que tiene que seguir, de una presión que tiene que seguir, hasta la liberación de Venezuela. Eso es lo que estamos viendo allí. Esas son todas esas operaciones que han venido ocurriendo, que nosotros hacemos seguimiento de la Comisión de Finanzas, que denunciamos, que estamos muy atentos a todos esos movimientos y evidentemente cada vez las opciones del gobierno son menos. También tenemos de la Agencia Internacional de Energía que la producción petrolera va a terminar por debajo de 1 millón de barriles a final de año. Eso es algo que ya nosotros venimos advirtiendo hace mucho tiempo. Hay un colapso dramático de PDVSA y de toda la industria, y evidentemente también eso genera toda esa cantidad de problemas
que también a lo interno hay en el gobierno y que evidentemente está también conmocionando la estructura misma del Estado. Gracias, diputado Ángel Alvarado, como siempre, por atendernos y acompañarnos, economista, miembro de la Comisión de Finanzas, expresando opinión acerca, efectivamente, del telón de fondo de la crisis, la situación económica, una inflación de 230 millones %. Es que es prácticamente inimaginable, pero es el escenario que tenemos por delante si no cambian las cosas. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Autoexamen. ¿En verdad realizas ejercicio? Al realizar diariamente actividades que requieran mucho movimiento corporal, podemos asumir que realizamos la cuota de ejercicio diaria. ¿Sabías que la actividad física diaria no cuenta como la dosis de ejercicio que requerimos para permanecer sanos? Actividad física diaria y ejercicio físico son distintos. La actividad física son los movimientos corporales producidos por la contracción de los músculos. Trasladarnos de un sitio a otro, vestirnos, asearnos, son acciones que la requieren. ¿Por qué la actividad física diaria no cuenta como ejercicio? Porque tiene un mismo nivel de intensidad, por ello se reclutan los mismos grupos musculares constantemente con el resultado de la debilidad. Por el contrario, un programa de ejercicios está metódicamente programado para sobrecargar progresivamente al cuerpo y generar aumentos en el nivel de movilidad física, para obtener mejoras en las actividades diarias y en la salud. ¿Cómo empezar a hacer ejercicio? Te damos algunas sugerencias. Realiza ejercicio aeróbico como caminar, correr, montar bicicleta 3 a 5 veces a la semana, por lo menos media hora. Al menos 3 veces a la semana realiza ejercicios de estiramientos. 2 veces a la semana fortalece tus músculos. ¿No tienes tiempo para ir al gimnasio? TRX es una excelente opción. Para mejorar, cambia constantemente tu programa de ejercicios. Según tus progresos, aumentará el número y velocidad de repeticiones, los músculos involucrados, el tipo de movimiento. Asesórate con un especialista ante cualquier duda o molestia durante tu programa. La vida es movimiento. Ejercítate para disfrutarla con salud. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Amigos, Palabras Más, Palabras Menos, se suma a nuestra mesa de debate el economista, profesor de IESA, Richard Obuchi. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Bueno, Alejandra. Pues un gusto conversar con nuestro invitado. Iniciaría con el dato
que hemos analizado la mañana de hoy y tiene que ver con estas proyecciones que hace la firma Ecoanalítica, que nos hablan de 230 millones % de inflación de cara al próximo año, los próximos 12 meses, si no cambian las cosas. Le pediría una primera valoración en torno a este tema. Estamos hablando de una situación prácticamente inédita. Ha habido otros procesos hiperinflacionarios, pero bueno, en el caso de Venezuela, entiendo, es muy particular. ¿Qué puede comentarnos, profesor? Bueno, sin duda alguna es un número impactante y extraordinario en el mundo y en América Latina en este momento, en el cual ya el problema de la hiperinflación, el problema de las inflaciones altas, el problema de las inflaciones de más de 10% no existe en el resto del planeta. Y esto es por supuesto una consecuencia inevitable de unas autoridades económicas, de un gobierno, el cual no está tomando ninguna acción ni ninguna medida para tratar de corregir este problema. Entonces, luego de más de casi más de un año de este proceso de hiperinflación, pues todavía no vemos ninguna acción que pueda conducir a algún cambio, y si eso es y como resultado, pues inevitablemente vamos a tener este tipo de cifras y este tipo de proyecciones que hacen colegas como los de Ecoanalítica y en general la gente que está siguiendo los temas económicos en Venezuela. Pero además, profesor, nos decía un analista hace algunos días que el gobierno está haciendo todo lo posible por alimentar el proceso hiperinflacionario con, bueno, la impresión de dinero inorgánico. Yo quisiera su comentario a la luz, entiendo, de datos los pocos datos que publica el Banco Central. ¿Lo escuchamos? Bueno, estamos a 2 meses de los anuncios económicos en el cual se prometió déficit fiscal cero y eliminar el financiamiento que llamaron inorgánico, que en palabras sencillas significa que el gobierno no va a seguir gastando dinero que no tiene, que lo que está haciendo es alimentar la inflación, pues no, sino está respaldado con actividad económica real. Pues bueno, 2 meses después de esos anuncios, lo que vemos es una aceleración del problema de la inflación, porque por supuesto nada de lo que se dijo se cumplió, no se ha tomado ninguna medida ni por el lado de los ingresos ni por el lado del gasto para eliminar el déficit fiscal. De hecho, el gobierno pareciera estar gastando más bolívares sin que tenga más actividad, con lo cual la única forma que tiene de financiarse es mediante la emisión de dinero, lo cual es el combustible, es la gasolina que alimenta este proceso de hiperinflación. Y para decirlo de otra manera, tenemos una economía que cada vez está produciendo menos cosas y un bolívar que mete más billetes, más dinero en la economía, pero que no tiene nada que comprar. Entonces, ¿qué va a pasar si va a aumentar los precios? Ahora, profesor, es difícil verlo desde lejos, incluso proyectar lo que va a ocurrir, pero al tema de la hiperinflación también hay que sumar la profunda contracción económica. Decíamos que efectivamente estamos frente a una catástrofe provocada por el hombre, por los seres humanos. Hablamos de la destrucción del tejido económico en nuestro país. Nos decía el presidente con Industria hace algunos minutos, confirmaba la encuesta de coyuntura, 22% de las empresas de este sector han cerrado en esta última parte del año y casi 80% piensa hacerlo en los próximos 2 años. Hablamos de un escenario con menos de 1.000 empresas en un país como el nuestro, de casi 30 millones o menos de habitantes. Yo quisiera su comentario también en torno a este tema. Decíamos que no conocíamos un proceso similar en ninguna otra parte del mundo, en países que no estén en guerra y tampoco sufran los efectos de una catástrofe natural. ¿Lo escuchamos? Bueno, esta como les comentaba, esta es la peor crisis económica que se está experimentando en el mundo. Es la peor crisis económica documentada en América Latina. Y bueno, para entender las magnitudes de eso, estamos hablando de una economía que ha perdido la mitad de su tamaño en 4 o 5 años. O sea, la capacidad de generación de ingresos en términos reales, en términos de poder adquisitivo, ha disminuido en promedio, en valor, a la mitad de lo que era antes, y si bien ha habido una disminución de la población, por supuesto lo que eso significa es un empobrecimiento enorme en toda la población, y es lo que vemos en las calles vacías, en las fábricas que cierran, en los comercios que no pueden vender nada, y como tú decías muy bien, es un problema adicional al de la hiperinflación.
no solamente los venezolanos están viviendo las consecuencias de esta aceleración de los precios, de este crecimiento incontrolado de los precios, sino que además estamos en un país que está ofreciendo oportunidades económicas y, de nuevo, en una situación tan dramática como esa, pues el gobierno insiste que lo está haciendo muy bien y que estas medidas que se anunciaron hace un par de meses están siendo exitosas. Profesor Richard Oguchi, gracias por atendernos, acompañarnos. Es profesor del Centro de Políticas Públicas del IES. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Lolo, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar-restaurante Lolo está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Lolo, poquito, pero sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la Semana de la Libertad, con motivo de la caída del muro de Berlín, CEDICET Libertad tendrá el lunes 5 a las 9 de la mañana el foro La hiperinflación y cómo afecta a los ciudadanos. El martes 6 tendremos en la Sala Cabrujas el videoforo La vida de los otros. Y el viernes tendremos el 9 en la mañana, que es el día que se conmemora la caída del muro de Berlín, un conversatorio online con los profesores Rafael Arraiz Luca, Pedro Benítez y Trino Márquez, moderados por Carlos Blon, para conmemorar esta fecha tan significativa en el mundo entero. Usted puede ver toda la programación a través de @cedice y por cedice.org.be. Los invitamos cordialmente a que participen. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con información a propósito de Luis Felipe Ortega Bernal, alias Garganta, quien es, según el gobierno colombiano, reconocido cabecilla del Ejército de Liberación Nacional. Fue enviado a la cárcel de Ramo Verde. Le fueron imputados los delitos de porte ilícito de arma de guerra, subversión, ultraje al centinela y contra la seguridad de la Fuerza Armada. La pregunta que nos hacemos es si lo van a entregar a las autoridades colombianas, donde circular azul, de Interpol, por múltiples delitos cometidos en el vecino país. Es una inquietud que dejamos al cierre del programa. Seguramente no, ya la respondemos de antemano. Nos despedimos y lo hacemos en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Marilia García y Jessica Selgrad, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.